Saludos, estimados amigos. Espero que se encuentren muy bien ya en esta noche. Espero que estén bien en todo sentido. Pues estamos de regreso con un nuevo tema. Ahora hablaremos sobre las sectas del primer siglo, comenzando con los saduceos. Es importante para mí platicar esta clase de temas porque nos van a abrir la mente a una perspectiva más histórica, realista de lo que eran estos grupos que nosotros conocemos comúnmente en el Nuevo Testamento como adversarios de Jesús. Bueno, debemos entender que el Nuevo Testamento es un libro teológico, por lo tanto, tiene cierta inclinación hacia un grupo, en este caso Jesús y sus discípulos, y pues claramente la forma en que podemos ver esta narración ponen en un lugar pues de desventaja, en un lugar de rechazo a estas sectas como son los saduceos, los escribas, los fariseos, etcétera. Así que la intención es esa, que podamos renovar nuestro pensamiento a través de entender una historia más acercada sobre estos grupos. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar en esta noche con el tema sobre los saduceos, estimados amigos, ¿ok? Y si todo sale bien, la próxima semana estaremos hablando sobre fariseos y escribas. Ahora bien, vamos a comprender algo bien interesante para comenzar en esta noche y lo que podemos comprender ahora es que los saduceos generalmente han sido identificados como colindantes con la clase gobernante judía, incluidos los sumos sacerdotes, altos funcionarios y familias ricas en Jerusalén. Así que tenemos, por supuesto, la tradición bíblica del Nuevo Testamento donde así se les pone y también hay otras fuentes que ahora veremos donde también, por supuesto, se les llama de la misma forma y se les identifica de la misma forma como gente de la clase alta. Tenemos tres fuentes a la hora de entender estos temas sobre las sectas del primer siglo principales, que son el Nuevo Testamento, donde la mayoría han conocido estos grupos, es también la literatura rabínica, aunque es un poquito más tardía como Mishnah y Talmud, los está. Y por otro lado tenemos también a Josefo y sus libros, tanto Guerras de los Judíos como Antigüedades de los Judíos, y entonces ellos son las fuentes principales para hablar de ellos. Tenemos un problema con todo esto. Además de que no hay más fuentes, también tenemos el problema, tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura rabínica, que hay una inclinación hacia un grupo y no hacia otro. Así que este es uno de los problemas que nos vamos a encontrar a la hora de estudiar a través de esas fuentes a estos grupos. Y por otro lado, también las fuentes son demasiado escasas como para darnos una perspectiva realista al 100% de cómo funcionaban estos grupos. Pero créeme, a pesar de esas dificultades de investigación que tenemos, con todo ello, vamos a aprender ahora muchas cosas nuevas sobre estos grupos del primer siglo. Ahora bien, la separación de la iglesia y el Estado eran desconocidos en la antigüedad. No existía realmente. En la sociedad tradicional, incluido el Imperio Romano y la sociedad judía palestina, la religión estaba arraigada en la organización política y social. La creencia y la práctica religiosa formaban parte de los grupos familiares, étnicos y territoriales en los que nacían las personas. Así que la gente pues unía sin duda la religión con el gobierno. Las personas no elegían su religión y la mayoría de las unidades o grupos solían tener miembros con religiones diferentes. Es decir, a diferencia de nuestra sociedad moderna, donde hay grupos con diferentes religiones, diferentes creencias, una pluralidad de religión, hablando de Palestina del primer siglo, Israel para muchos, bueno, en esta tierra se ve prácticamente una sola religiosidad, una sola religión con diferentes formas de guardarla, con diferentes formas de practicarla, pero a fin de cuentas hablamos de lo mismo prácticamente, ¿ok? Algo semejante para nuestros días podría ser el cristianismo, donde en los grandes puntos se unen las diferentes corrientes cristianas y se separan en uno que otro, pero a fin de cuentas todo es cristianismo. Las personas podían adorar a nuevos dioses, además de los antiguos, y participar en prácticas de culto adicionales, pero seguían siendo lo que eran cultural y socialmente.
Los fariseos y saduceos no deben ser vistos como sectas retiradas de la sociedad sin impacto político, por lo que vimos hace un momento, que la religión y la política estaban unidas. Por lo tanto, cuando hablamos de estas sectas del primer siglo, estamos hablando no solamente de grupos religiosos, sino grupos también políticos, ¿ok? Para que se entienda, vamos avanzando en el tema, para que se entienda, estos grupos eran algo semejante a partidos políticos de nuestra actualidad, semejante, no igual, ¿ok? Y entonces, obviamente, sus decisiones, su influencia y su forma de enseñar a guardar la ley de Moisés a la gente común era también importante para el gobierno nacional. Así que por eso estos grupos sí son sumamente importantes. De hecho, la comunidad de Qumran, conocida también como la comunidad del Mar Muerto, muy probablemente tuvo un impacto político. No estaban completamente aislados, aunque a veces así se da a entender, ya que tenían instalaciones defensivas y presumiblemente pagaban impuestos a los asmoneos y romanos. Es decir, inclusive esta secta de Qumran, donde se encuentran los rollos más antiguos de la Biblia, de la Biblia hebrea, y bueno, tan importantes son para todo esto, que este grupo, a pesar de que se mantiene un poquito aislado de los demás, no lo estaba del todo, ¿no? Porque es muy seguro que pagaban también impuestos y de una y de otra forma estaban pues influenciando en la vida política de Israel del primer siglo, del Israel de los días de Jesús, para que se entienda. Josefo habla de la lucha por dirigir y controlar la sociedad judía por parte de numerosos grupos. Recuerden, Josefo es una de las pocas fuentes en los que aprendemos de estos grupos y por lo tanto, entre los que él menciona, Josefo, están los fariseos, escribas y saduceos, pero solamente por nombrar algunos. Es decir, que no nos debemos ir con la tangente de que estos grupos eran los únicos en su especie, en su forma, sino todo lo contrario. Hablamos de más grupos, solamente que sin duda los más sobresalientes eran ellos. Y repito, en la próxima clase hablaremos de escribas y fariseos para que podamos entenderlo más claro. Los fariseos, escribas y saduceos, por nombrar algunos, así como los seguidores de Jesús, los revolucionarios, los grupos mesiánicos y apocalípticos, los herodianos, etcétera, eran todos grupos que existían dentro de las principales clases de la sociedad judía y cada uno influenciaba de una o de otra manera en la sociedad y por lo tanto en el gobierno. Es decir, que la realeza de una o de otra forma echaba mano de ellos, o los gobernantes impuestos en ese caso por Roma. Después de la destrucción del templo, los rabinos alentaron el debate dentro de las escuelas y desalentaron la formación de sectas para asegurar la supervivencia del judaísmo. Esto ya es otra historia que veremos ya en otra clase, no será hoy ni la próxima, porque hablaremos que después de la destrucción del templo, años 70 de nuestra época, y por consiguiente la destrucción de la ciudad en el año 135 de nuestra época, cambió radicalmente la forma en guardar el judaísmo. El judaísmo tuvo que evolucionar de cierta forma y aparecen nuevas leyes, nuevas maneras también de ejercer el judaísmo, pero eso lo veremos en otra charla porque sí es sumamente importante aprenderlo bien para que así tengamos una visión más extensa de los días de Jesús y del nacimiento del cristianismo. Ahora bien, ¿hay clases sociales en la Palestina del primer siglo? Por supuesto que sí. Hay clases sociales. Eso es interesante. Escuchen, los judíos en Palestina durante los periodos helenístico y romano vivían en una sociedad agraria, agrícola, campesina. Los imperios agrarios se caracterizaban por una jerarquía muy pronunciada y una gran desigualdad con el control de la riqueza en manos de muy pocos. Los criterios para asignar rango social son poder, prestigio, riqueza, educación y conocimiento, pureza religiosa y ritual, posición familiar, de grupo y étnico y estatus de la comunidad local. Es decir, que para que se entienda para todo mundo, lo que estamos diciendo hasta ahora es que en esta sociedad de los días de Jesús era una sociedad conocida
como sociedad agraria. Y esto significa que había sobre todo dos clases sociales, una muy baja y una clase alta. Prácticamente no existía la clase media como es en nuestros países, ¿ok? Es decir, que había una desigualdad muy grande. O eras muy pobre o eras muy rico, pero no había punto medio prácticamente. Una que otra ocupación como el comercio, la pesca, podían ocupar en parte la sociedad media, pero realmente se iban a un lado o a otro. Entonces, en este tiempo de los días de Jesús, incluso, obvio, un poquito antes empieza todo este sistema. En este tiempo podemos entender que no solamente la riqueza era sinónimo de estatus social para pertenecer a la clase alta, también podía ser el conocimiento religioso y es por eso que dentro de 8 días hablaremos de los escribas, es muy interesante, y de los fariseos. ¿Por qué ellos tenían un rango alto? Lo veremos con detalle. Ahora bien, entonces, tanto el conocimiento, recordemos que es una sociedad muchas veces con poca educación, con analfabetismo muy elevado, es decir, muy pocos sabían leer y escribir, y por lo tanto, aquel que podía hacerlo, obviamente ya estaba en otro rango. Y por supuesto, la posición familiar y religiosa era demasiado importante, más allá de la riqueza, para pertenecer a ese estandía alto, ¿ok? A ese estatus alto. Ahora bien, las sociedades agrarias están constituidas por dos clases principalmente separadas por un amplio abismo. Las dos clases son una gran clase campesina que produce los alimentos para que la sociedad funcione y una pequeña clase gobernante de élite que protege a los campesinos de agresiones externas y vive del excedente agrícola producido por los campesinos. Esta clase alta llenaba a la clase campesina de impuestos onerosos, grandes, pesados, muchas veces se les quitaba del 30 al 70% de su cosecha, es decir, prácticamente se les dejaba sin nada para la sobrevivencia y la gran mayoría de veces la riqueza de su cosecha se iba para servir a la clase alta. La clase gobernante mantuvo su posición con la ayuda de lo que llamaban sirvientes. Eso es importante porque aquí es donde entran estas sectas del primer siglo, cuyos roles en la sociedad eran militares, gobernantes, administrativos, judiciales y sacerdotes, saduceos entre ellos. Es aquí donde encontramos, por supuesto, a los saduceos. Así que entonces, esta clase que gobernaba, apoyado y auspiciado por Roma, necesitaba sirvientes. Estos sirvientes no eran de la clase baja. Estos sirvientes que ayudaban en todo lo que conllevaba al gobierno, algo así como, no sé, hoy jefes de gabinete, secretarios de Estado, sacerdotes, todos ellos y también militares eran parte de los sirvientes del gobierno, pero pertenecían a su vez a la clase alta, ¿ok? Eran estas personas que eran útiles para los gobernadores. Las clases altas son la clase gobernante, la clase sirviente, la clase mercantil y la clase sacerdotal. Las clases bajas son los campesinos, los artesanos, una clase degradada pero prescindible para la economía. Así que, sobre todo, esta clase baja la llenaban los campesinos y los artesanos, ¿ok? Y por supuesto, ellos vivían en pobreza extrema, mientras la clase alta y todos sus sirvientes vivían en onerosos lujos, en una vida muy onerosa. Los escribas, como burócratas, educadores y funcionarios mayores y menores, también encajaban en la clase de sirvientes. Los saduceos eran, según Josefo, miembros de la clase gobernante y de la clase sacerdotal, al igual que algunos fariseos y escribas. Así que dentro de 8 días, repito, veremos este tema de fariseos y escribas y ahí aprenderemos que los fariseos no eran pobres, tampoco estaban de lleno en el gobierno, pero no eran pobres y los escribas menos. Así que, ¿por qué digo esto? Porque dentro de la tradición rabínica se habla de que muchos fariseos eran, alfareros, eran artesanos, cuando esto no es así, ¿no? Es muy difícil que lo fueran porque ellos pertenecían a la clase alta y la clase alta no hacía tal cosa en Palestina del primer siglo. Los fariseos no eran miembros de la gente común,
artesanos o cualquier otra clase inferior. Ellos no hacían nada de eso. Muchos escribas eran miembros de la clase de sirvientes en sus capacidades como burócratas y funcionarios menores, pero eso ya lo veremos con detalle en la siguiente charla. Ahora bien, esta clase alta, esta clase gobernante, vivía obviamente en las ciudades, en la ciudad. Jerusalén era la ciudad donde se concentraba el poder, junto con Cesarea Marítima y varios centros regionales en Galilea como Séforis y Tiberíades. Los fariseos, escribas y saduceos, así como otros grupos, parecen también haberse originado y florecido solo en la ciudad. Estos puntos que te estoy diciendo como introducción a las charlas de hoy y de 8 días, dentro de 8 días, son importantes, estimados, porque a muchos no les gustan las introducciones, pero es como todo. Si no te gusta leer los primeros pasajes de un libro, las primeras hojas, no vas a entender lo demás. Eso es una mala costumbre. Entonces, ¿por qué se necesita esta introducción para entender los temas? Porque debemos entender que la tradición rabínica muchas veces, pero en este caso el Nuevo Testamento, donde por el medio que muchos han conocido a estas sectas, dice que los escribas y fariseos, a veces saduceos, estaban en Galilea y estaban en regiones agrícolas peleando con Jesús. Esto puede ser muy poco histórico, esto puede ser muy poco probable. Lo veremos dentro de 8 días ya a detalle, pero el entender esto, que estas sectas se movían sobre todo en la ciudad y sobre todo en Jerusalén, que era el centro de todo, nos ayuda a entender que muchos de los relatos que vemos en el Nuevo Testamento no son históricos, son teológicos, es decir, tienen un trasfondo de fe, no de historia, ¿ok? Así que por eso es importante estudiarlos desde su perspectiva histórica, no religiosa. La mayoría de los residentes de las aldeas eran agricultores y artesanos cuya pobreza y baja posición social eran similares. Y en estos lugares es donde el Nuevo Testamento habla de que Jesús se movía, que Jesús desarrolló su ministerio en lugares rurales y es por eso que muchas de sus parábolas hablan del campo, así como el sembrador salió y tiró semilla, o miren la siega del trigo, o mirar X, el árbol de higos, es decir, él da siempre referencias a sistemas agrícolas o artesanos, porque él mismo lo era, él mismo Jesús era un artesano, su padre era un artesano, y esto no me refiero a que hacían vasijas de barro. Un artesano puede ser un carpintero, puede ser un albañil en ese tiempo, puede ser obviamente alguien que trabaja con el barro, entre muchas otras cosas. Así que Jesús sin duda era un artesano, hijo de artesano, y por eso eran pobres, ¿no? Era la clase baja, la clase pobre, y él hablaba para gente de la misma, pues, sociedad baja en la cual vivían y es por eso que él no subía tanto a Jerusalén, sino que desarrolló ese ministerio en gente como él, gente humilde, que a veces no tenía los recursos para subir a Jerusalén, ya que era caro aprender de un maestro y era también caro subir a hacer ofrendas al templo. Por lo tanto, se quedaban en su población y aprendían de maestros rurales, itinerantes, como lo era Jesús, ¿ok? Así que, repito, esto sí, esto es hermoso porque nos ayuda a entender más de lleno cosas que hemos conocido de otra forma. Ahora bien, los saduceos en específico, que es el tema central de hoy, ellos, por ejemplo, aparecen, por supuesto, les decía, nombrados en el Nuevo Testamento. Mateo 16:6 dice, y Jesús les dijo, estar atentos y guardarse de la levadura de los fariseos y saduceos. Se ha entendido desde siempre que los saduceos eran los sacerdotes ilícitos o no legítimos del templo de Jerusalén. Ahora, hoy vamos a entender algo diferente, según Josefo, repito, y fuentes que tenemos sobre estas sectas. Y vamos a entender que los saduceos sí efectivamente eran sacerdotes, los hijos de Sadoc. Sin embargo, no eran los únicos sacerdotes que habían en el templo de Jerusalén. Esa es una gran diferencia que ahorita aclararemos, ¿vale? Eran sacerdotes
pero no eran los únicos sacerdotes. La mayoría han tomado a los saduceos, al igual que fariseos y esenios, como un grupo similar a una secta, a una escuela de pensamiento del primer siglo judío. Sin embargo, estos grupos, por definición, son una reacción contra el orden establecido o la posición social mayoritaria. Es decir, que las sectas salían como un partido opositor al régimen. Recuerden, la forma de entender esto es a través de los partidos políticos que hoy día existen en nuestros países. Hay un partido gobernante en nuestros países que es el mayoritario muchas veces y de ahí partidos más pequeños, ¿ok? Así que obviamente estos partidos pequeños buscan siempre ¿qué? Buscan siempre estar en contra y tener cierta, lucha contra el partido oficial. Algo así eran los fariseos y escribas y demás personas, Qumran, esenios y todos ellos. Sin embargo, como sabemos, los saduceos tenían un papel muy importante y una posición muy importante dentro de todo esto. Por lo tanto, es muy difícil entenderlos como parte también de una secta debido a que ellos no tenían a quién oponerse. Ellos eran el poder. Si los saduceos pertenecían a la clase gobernante, como dice Josefo, probablemente no eran un grupo de protesta, sino un pequeño grupo con ideas particulares sobre cómo se debía de vivir y llevar la vida judía en ciertas prácticas. Los evangelios y el libro de los Hechos mencionan a los saduceos solo unas pocas veces y coinciden con Josefo en que los saduceos no creen en la resurrección, que deben contrastarse con los fariseos y por lo tanto ellos están conectados al liderazgo de Jerusalén. ¿Ok? Así que aunque a veces también les llamamos secta del primer siglo a los saduceos, con todo eso podemos decir que no es el término más adecuado para ellos en específico. Para los demás sí, pero para ellos no. Los saduceos son mencionados pocas veces en la literatura rabínica y las referencias que existen varían en periodo, por lo tanto, la confiabilidad histórica de estos debates es sospechosa, dado que los autores rabínicos se veían a sí mismos como herederos de los fariseos de los días de Jesús, pero los saduceos eran en esta tradición rabínica, en estos relatos rabínicos siempre son superados en la discusión por los fariseos. Y repito, eso lo veremos dentro de 8 días, pero les adelanto algo muy interesante, que nosotros pensamos que los fariseos literalmente sobrevivieron a la destrucción del templo de Jerusalén y ellos se quedaron a cargo del judaísmo sobreviviente. Esto es en verdad sí, pero en verdad o en otra parte no es real. Me refiero a que estos fariseos también fueron extintos prácticamente con la destrucción del templo. Y el judaísmo que se salvó después de la destrucción de la ciudad y del templo es un judaísmo que ellos mismos se autonombraban descendientes de los fariseos, pero no lo eran como tal. Es decir, que tenían ciertas prácticas fariseas, pero tampoco era el fariseísmo que vimos en los días de Jesús. Es decir, que hubo una transformación, un cambio en sus reglas, en su adaptación de muchas cosas, y eso lo veremos dentro de 8 días, ¿ok? Ahora bien, las opiniones que se les atribuyen, como el rechazo de la vida después de la muerte, son características de cualquier clase dominante. Ellos desean conservar el estatus que tienen y mantener el foco en la nación y en un reino potencial de Israel en este mundo, no en el próximo. Es decir, que si ellos se ponían a una vida futura buena o mala, tiene sentido porque simplemente ellos eran la clase privilegiada. A ellos no les interesa un cielo, a ellos no les interesa un reino mesiánico, no les interesa esto. ¿Por qué? Pues porque simplemente están viviendo un reino en la tierra, están viviendo una vida de lo mejor en la tierra, no les interesa algo más después de esta muerte. Josefo no dice que todos los sacerdotes o líderes judíos eran saduceos. Solo dice que los saduceos provenían de ese grupo que seguramente era mucho más grande, ¿ok? Entonces aquí viene una corrección para todos nosotros, que los saduceos no eran toda la clase sacerdotal como a veces se piensa. Es decir, que si habían 100,
todos eran saduceos. Según Josefo no es así. Según Josefo, parte de ellos sí eran los saduceos, pero otra parte del sacerdocio lo componían otros grupos, otras personas. El sacerdocio estaba sumamente corrompido, corrupto, y es por eso que los esenios se apartan y cada quien compraba los puestos con dinero, con buenas cantidades, y es por eso que cada quien podía poner sus sacerdotes y los saduceos solamente abarcaban parte de esa riqueza sacerdotal, pero no eran el 100% de ellos. Esto es algo interesante, ¿vale? Y que pues nos ayuda a comprender un poquito más sobre esa época. Ahora bien, también en el Nuevo Testamento, la afirmación de la resurrección de Jesús era central para los cristianos. Recordemos que el Nuevo Testamento en su totalidad se escribe después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, para ellos, para aquellos autores del Nuevo Testamento, desde los libros más antiguos, que son los de Pablo, cartas de Pablo, hasta los más tardíos, para ellos había una idea central, que era la resurrección de Jesús. Por lo tanto, entender que los saduceos no creían en resurrección, por lo tanto, nunca iban a creer en Jesús, porque pues no creen, ¿no?, que alguien puede resucitar y todo eso. Por esto mismo, ellos en el Nuevo Testamento muestran un rechazo muy grande hacia los saduceos y sobre todo una burla hacia esta idea de no creer en una resurrección de los muertos, en una vida más allá de la muerte. Y por lo tanto, Mateo vincula a los saduceos con los fariseos en oposición a Jesús, en una unión, coalición, que es muy poco probable que existiera realmente, y si existió fue solamente de forma temporal y limitada. Es decir, que en muchos pasajes del Nuevo Testamento vemos continuamente a los fariseos y saduceos pelear con Jesús, unidos y pelearse ahí juntos, en bolita. Sin embargo, esto es poco probable debido a que ellos mismos no se llevaban. Saduceos y fariseos no se querían, no se llevaban. Y si pasó algo, pudo haber pasado ah, temporalmente, muy escasamente. Es muy poco probable que haya pasado. Recuerden que el Nuevo Testamento es un documento teológico, un documento de fe. Por lo tanto, la misión es exaltar la vida de Jesús y sus enseñanzas. Por ende, intentan desprestigiar otras enseñanzas como era la de los fariseos y la de los saduceos. Eso es muy fácil de entender cuando no es fanático uno. En Hechos se asocia a los sumos sacerdotes y a las autoridades del templo con los fariseos, inclusive el mismo Sanedrín, y así pudo haber sido sin duda. Ahora bien, dentro de la literatura rabínica, como Mishnah y Talmud, los saduceos aparecen principalmente como oponentes de los fariseos y siempre como adversarios de los autores de la literatura rabínica, ¿ok? En los Talmuds o Talmudes a veces llegan al punto de que no se aceptan a los saduceos como judíos legítimos. ¿Ok? Aquí vemos en esta literatura rabínica, en la literatura rabínica, cómo a los saduceos siempre se les confronta con los fariseos para que ustedes vean que es muy poco probable que ambos se hubieran eh, congraciado para pelearse contra Jesús. ¿Ok? Esto es más bien un argumento teológico más que histórico. ¿Ok? Así que ellos no se llevaban, no se querían. Y en la literatura rabínica está más que expuesta esta rivalidad y esas confrontaciones que tenían entre ellos, no con Jesús, sino entre ellos. Parece que los autores rabínicos tenían una idea clara de los saduceos. Para que entendamos, la literatura rabínica ya aparece de una forma muy tardía. Mishnah aparece hasta el siglo segundo después de Cristo y Talmud mucho, mucho tiempo después. Es decir, es una literatura ya más tardía. Por lo tanto, los autores de la literatura rabínica sí tenían una noción de los fariseos, pero no tenían una noción exacta de quiénes habían sido ellos, perdón, de los saduceos. No saben exactamente qué creían. Es decir, en la literatura rabínica se puede entender que había diferencias con los fariseos, pero no marcan exactamente las diferencias como tal. Significa que ellos no sabían del todo cuáles eran las creencias saduceas, porque ya había pasado mucho tiempo desde que ellos desaparecieron. Por lo tanto, simplemente se limitan a hablar de cosas muy específicas en las cuales se separan, como es la resurrección de los muertos y cosas así, pero realmente no dan detalle
de qué creencias ellos poseían y no eran aceptadas por los fariseos. Así que tenemos aquí, les decía, un problema. Las fuentes no nos hablan mucho de ellos. Por lo tanto, cualquier reconstrucción histórica que queramos hacer de los fariseos, saduceos y demás grupos y hacer una reconstrucción muy exacta es imposible. Lo que estamos diciendo hasta ahora son probabilidades, hipótesis de lo que ellos pudieron haber realmente sido en esta tierra, de lo que realmente pudieron haber realizado. Sin embargo, no es 100% verificable. ¿Por qué? Pues porque no tenemos las fuentes. Repito, Nuevo Testamento es un documento teológico que se inclina hacia Jesús y no hacia ellos. Literatura rabínica, otro documento teológico, no histórico, que se inclina más hacia fariseos y no hacia saduceos. Y Josefo pues lo da a grandes rasgos. Así que pues tenemos muy poco documento para entenderlos. Los saduceos pueden haber sido un movimiento que reaccionaba contra las tendencias asimilacionistas de algunos líderes, es decir, que a ellos no les gustaba que ciertos líderes tuvieran unión con los imperios y por eso reaccionaban contra eso. La caracterización que hace Josefo a los saduceos es de que no aceptan ninguna observancia aparte de las leyes y sirve para contrastarlos con los fariseos, quienes sí aceptan todo eso. Y por lo tanto, significa simplemente que observaban las leyes bíblicas tal como las interpretaban y que rechazaban la interpretación farisaica, o en otras palabras más sencillas podemos entender que ellos también tenían su propia tradición oral, los saduceos, que nunca fue escrita, obviamente. ¿Por qué? Pues porque desaparecieron, por eso no fue escrita. Pero que ellos también tenían sus ideas de cómo guardar la ley de Moisés. No significa que ellos literalmente fueran directo a la letra de la ley de Moisés, también tenían tradiciones, ideas de cómo se debería de guardar la ley de Moisés, pero no era aceptada por el pueblo y nunca se escribió, por eso no la conocemos, pero realmente se puede entender que ellos no eran tan diferentes de los fariseos, ¿ok? Como a veces pensamos. Ahora bien, también como ahora veremos, es seguro que ellos interpretaban las leyes para favorecer a la clase alta y también por eso mismo el pueblo no los quería. No dice que los saduceos tuvieran grandes diferencias con los fariseos en la manera de interpretar la ley de Moisés, sino que los saduceos simplemente no eran fariseos, es decir, las interpretaciones eran diferentes y ellos tenían sus propias interpretaciones, no necesitaban a la de los fariseos. Por lo tanto, rechazaban la interpretación farisea, ¿ok? Pero a fin de cuentas sí tenían sus propias leyes orales, si lo vemos así. Si los saduceos provenían de la clase gobernante, es posible que hayan utilizado una interpretación de la ley que era política y económicamente desventajosa para la clase baja. Los fariseos pueden haber desarrollado o adoptado un conjunto de costumbres e interpretaciones que favorecían a las clases bajas y por eso la mayoría de la gente aceptaba a los fariseos y su interpretación de ley y no a los saduceos. Es probable que las tradiciones e interpretaciones bíblicas que los saduceos promovieron favorecieron siempre a los intereses políticos y financieros de la clase gobernante. Esto explicaría su electorado y su impopularidad entre el pueblo y a la inversa, la popularidad en las opiniones de los fariseos, ¿ok? Entonces, tal vez esta fue la gran diferencia entre estos grupos, que uno hacía leyes más, pues, fáciles para la gente común y otros hacían leyes que favorecían a la clase alta. Y así suele pasar, repito, hasta nuestros días pasa eso. Los políticos, ¿no? En los senados, en las cámaras de diputados, en los senados, ellos sacan una ley y hay una ley que dice, el pueblo debe de pagar más impuestos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos unidos a la clase alta, a la clase empresarial, así que los empresarios que no paguen impuestos, ellos son buenos, dan trabajo a la gente, son unos pan de Dios, ¿no? Dan trabajo a la gente y son unos ángeles, ¿no? Explotando laboralmente, sin prestaciones, sin liquidaciones justas, pero no los toquen, ellos que no paguen impuestos. Quien debe pagar más impuestos, ¿quién es? Son los trabajadores, ellos se lo merecen. La clase baja, obrera,
que pague más impuestos, que le suba el alimento, que le suba las medicinas, que le suba la canasta básica y la educación y el sistema de salud. No importan ellos que lo hagan. Lo importante es que la clase alta esté bien, ¿ok? ¿Se entiende? Los saduceos eran algo semejante. Tenían ventaja, les daban ventaja a la clase alta y la clase pobre era todavía más oprimida con impuestos, con leyes, porque las leyes que ellos pagaban como impuestos eran las leyes del templo. ¿No? Entre otras. Y por lo tanto decían, bueno, aquí la ley de Moisés dice que pagues tanto de tu campo. No es que si quieres, tienes que agarrar tu campo y pagar tanto, porque la ley de Moisés dice. Recuerden que estas interpretaciones religiosas no eran como en nuestros días que no valían nada, perdóname, ¿no? Si hoy un pastor dice, yo digo que la Biblia dice esto, pues nos importa un solvete, ¿no? La verdad, nos importa un solvete. Lo que nos importa es lo que diga el gobierno, porque si no lo cumples vas a la cárcel. Bueno, en ese tiempo estaban unidos. Así que las interpretaciones que ellos daban de la ley de Moisés y cómo ejercer esa justicia sí era muy importante y era pues de impacto para el pueblo común, ¿ok? Ahora bien, ya vamos acabando. Podemos especular que los saduceos eran favorecidos por los ricos y poderosos, favorecían castigos más severos para los crímenes, algo que atraería a aquellos que mantenían el orden en la sociedad, que era la clase alta. Más bien, también importante, limitaron la autoridad a las normas escritas, y esto es porque posiblemente a la clase gobernante le gustaba estar lo más libre posible de las costumbres. Es decir, que la clase alta no quería que alguien le dijera ley sobre ley como hacían los fariseos, ¿no? El Shabbat es este, pero aparte hay más mandamientos del Shabbat. A la clase alta, porque así es, miren, yo se los digo por experiencia, yo fui líder religioso, hoy ya no, por supuesto, yo fui líder religioso y llega gente rica a tu grupo. Cuando tienes un grupo abierto, llega gente rica y a esa gente rica no le gusta hacer nada. A la gente rica le gusta mandar, no le gusta que les mandes, no les gusta respetar nada, te intentan mangonear, te intentan decir, bueno, yo te voy a apoyar económicamente para tu grupo siempre y cuando a mí no me digas nada. Mi familia puede hacer lo que quiera, mi familia puede hacer lo que se nos antoje y tú no nos vas a decir nada. Y entonces así es la clase alta, siempre quiere ser privilegiada, quiere ser apapachada y si no lo haces, pues se levantan contra ti. A mí me pasó en su tiempo y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es muy común de entender. A los fariseos, bueno, la clase alta no quería a los fariseos, pues porque ellos ponían ley sobre ley y a la gente de clase alta les fastidiaba, ¿no? Y decía, yo no quiero más mandamientos, a mí dame solamente los que tiene la Biblia y se acabó. Y eso a medias. Y por lo tanto los saduceos favorecían eso. Bueno, sí, la ley rabínica no importa nada, que para ese tiempo no existen rabinos, pero la ley rabínica no existe, perdón, no importa de nada. Lo importante es la ley de Moisés, así que limítate a guardar solamente esto, clase alta, e ignora a los fariseos. Esas controversias no eran solo académicas o de preferencia personal, porque las opiniones de estos grupos afectaban el funcionamiento del Estado judío, como ya vimos, ¿ok? Entonces, no se quedaba en lo religioso y tenía un impacto en la sociedad. Josefo describe, entre algunas cosas, de esta manera a los saduceos y sus creencias. Por ejemplo, en que niegan el destino, ¿no? No les importa el destino, lo niegan. A los fariseos sí lo aceptan, pero bueno, niegan el destino. Por ejemplo, ellos creen que los humanos tenemos el control de la elección del bien y el mal, ¿no? No creen en recompensas ni castigos después de esta vida, disputan con sus propios maestros a los que ellos siguen, es decir, no tienen respeto por sus propios maestros, sino que compiten y pelean con ellos en sus entendimientos de la ley de Moisés, no aceptan ninguna observancia aparte de las leyes. El alma parece, o perdón, ellos creen que el alma perece junto con el cuerpo, es decir, que no hay cielo, no hay infierno, morimos y todo se acaba, ellos creían eso, y logran poco en su cargo porque las masas los obligan a seguir la enseñanza farisaica, ¿no? Eso es lo que dice Josefo, ¿ok? Eso es lo que dice Josefo en sus libros. Hablando ya de historia, que es el punto final, de cómo es que estos grupos o este grupo en específico llega al poder, es porque estos grupos nacen desde la rebelión de los asmoneos, cuando se oponen al imperio griego. Y los saduceos aparecen en Josefo durante el periodo asmoneo, junto con los fariseos, cuando Juan Hircano cambió su lealtad de los fariseos a los saduceos.
matando después a muchos fariseos. Cuando la familia Asmonea se convirtió en dominante en Jerusalén, después de la guerra contra Antíoco IV, Epífanes, la clase sacerdotal se sumió en la confusión. Las familias tradicionales de sumo sacerdocio perdieron poder e influencia en el periodo herodiano, de Herodes el Grande, por supuesto. Varias familias sacerdotales tenían a sus miembros nombrados sumos sacerdotes y Herodes elegía a sumos sacerdotes que aumentaran su poder o al menos que no fueran una amenaza para él. Es decir, después que suele pasar esto siempre en la vida, después de que los asmoneos, los macabeos, todos ellos pelearon contra Grecia, contra Antíoco Epífanes IV y los vencen, ¿no? Después de todo esto, ellos toman el poder, por supuesto, del pueblo y todo se corrompe, es decir, no fue un buen gobierno, todo se corrompe. Toman el sacerdocio, toman la realeza y se vuelve un caos todo, hasta que llega otra vez Roma con Pompeyo. Pero el caso es que en cuanto a los sacerdotes, también se volvió todo un caos. Quitaban uno, ponían al mejor postor, ponían a otro que era pues benéfico para ellos, que no tuviera intereses negativos contra ellos, y así todo este tipo de cosas. Por lo tanto, no fue para nada un gobierno de orden y de prosperidad después de que vencieran a Grecia, sino todo lo contrario, se volvió todo un desorden de confusión, incluyendo el sacerdocio, y ahí es donde también aparecen estos hombres, los saduceos, ¿ok? Que fueron privilegiados desde ese momento, y los fariseos fueron renegados de muchas maneras. Por último, algunos ven a la caracterización de Mateo de los líderes judíos como un recurso literario y teológico para identificar a la comunidad cristiana en contraste con el judaísmo y explicar el rechazo de Jesús por parte del judaísmo. Es decir, hablando en castellano, lo que acabo de leer, es que muchos ven la literatura del Nuevo Testamento simplemente como literatura teológica, de fe, donde intentan poner a Jesús y su rechazo contra el judaísmo de ese tiempo. Y esto se ha llevado inclusive a la interpretación moderna, donde muchos cristianos y seguidores de Jesús en la actualidad se oponen rotundamente a todo lo que es judío porque dicen que Jesús se opuso a lo que era judío, ¿no? Así lo ven ellos, no es verdad, pero así lo ven ellos. Y es entonces como dicen, Jesús opuso a los fariseos, saduceos, escribas, es decir, los representantes del judaísmo de ese tiempo. Y Jesús tiene un movimiento aparte, independiente. Esto no era verdad, pero así lo entienden. Y es entonces que nosotros como cristianos dicen, pues también estamos en contra del judaísmo, estamos en contra del fariseísmo y de todos ellos que Jesús señaló como hipócritas, como religiosos. Inclusive el término fariseo se toma en la actualidad como un término de hipocresía, de, de fanatismo, del legalismo dentro de una iglesia, ¿no? Entonces, cuando alguien es muy legalista, le dicen eres un fariseo. Cuando alguien es muy severo con la Biblia, le dicen eres un fariseo. Y así sucesivamente. El caso es que llegamos a lo mismo. El Nuevo Testamento es un documento teológico que está, por supuesto, dando un mensaje en el cual Jesús combate con estas sectas del primer siglo y por lo tanto se está separando teológicamente de ellos, según el autor, y así vemos a un Jesús independiente, con un mensaje nuevo, con un mensaje original de Dios, entre muchas otras cosas que teológicamente se entienden, ¿vale? Históricamente es otra realidad, pero la teología y la fe dicen otras cosas que ya hoy no da tiempo a hablar, ¿vale? Pero vale entender esto, estimados amigos, ¿no? Estos puntos que vimos hasta ahora nos pueden dejar entender un poquito más de cómo se desarrollaban estos grupos y sobre todo que los saduceos pues tenían una visión, sí, diferente del mundo, diferente de la religión judía, pero que a fin de cuentas tienen mala publicidad, tanto en la literatura rabínica como en la literatura del Nuevo Testamento, ¿vale? Pero ya dentro de 8 días veremos la charla sobre fariseos y escribas con datos, por supuesto, lo más histórico posible para que podamos entender de una forma más sincera y más neutra a estos grupos del primer siglo. Ahora bien, como una
bibliografía, como una literatura recomendable de estos temas, tenemos este libro que es grandioso, que se llama Fariseos, Escribas y Saduceos en la Sociedad Palestina, de Anthony J. Saldarini, ¿vale? También tenemos El mundo judío en tiempos de Jesús, Historia política, de André Paul, y también de Jesús y el judaísmo, de E.P. Sanders, ¿ok? Entonces, hasta acá dejamos la charla de esta noche y recuerden, dentro de 8 días veremos el tema sobre fariseos y escribas, que también está buenísimo, no se lo pierdan. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, espero que sigan bien y nos saludamos dentro de 8 días para poder estudiar la segunda parte de esta charla. Un fuerte abrazo a todos de su amigo Donato Martínez Montalvo y nos saludamos muy pronto, estimados amigos. Pásenla muy bien y que pueden descansar muy bien en esta noche. Saludos amigos y hasta pronto.